Tema súper importante, sí, es que todos tenemos preocupaciones acerca de si nuestros niños están bien o no. Es que hablar de que el corazón está fallando es un tema delicado, es un tema que duele. Y de ahí la pregunta de ¿qué síntomas produce la insuficiencia cardíaca en los niños? Soy el médico Octavio Ortiz y hoy te voy a hablar acerca de los síntomas que produce la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca o la disfunción del corazón en los niños. Primero tenemos que hablar de algo muy importante y es el por qué hablar de este tema, y es acerca de la epidemiología. Y es que la epidemiología nos habla de que la mortalidad por este tipo de enfermedades del corazón en los niños llega hasta en un 80% a los 5 años. Es muy importante, es mucha la mortalidad. Y si lo comparamos con la del adulto, en los que ya tienen una falla cardíaca establecida, a los 5 años la mortalidad es de un 40%. Entonces es muchísimo más alta si lo comparamos entre ambos, adultos y niños. Y eso que ni hablar, en algún momento esos niños van a requerir de pronto un trasplante cardíaco, o sea, es un tema súper difícil. Y esto es un desafío para nosotros los médicos, dado que un 52% de los niños que generan las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas, vienen a manifestarlos en el primer año de vida, o sea, muy pequeñitos. Teniendo en cuenta de que estos niños no van a hablar muy bien de cuáles son sus síntomas, o sea, que lo que nos toca es observar. Papá, observar. Pero ¿por qué es tan mortal esta patología? Pues porque si su corazón falla, esto hace que se altere tanto el pulmón como el riñón. Y estos son órganos vitales que necesitan para poder vivir una vida normal. Pero son un sinfín de causas lo que pueden llegar a hacer que tu corazón entre en una disfunción cardíaca, en una insuficiencia cardíaca, en una falla cardíaca. Y de estos en los niños la más importante es la patología congénita con la que nacen ellos. O sea que ellos nacen con ese trastorno en el corazón. Y esto se presenta con una incidencia de hasta un 62% de los casos. Pero también hay otras causas, las arritmias, las infecciones, las toxemias, las intoxicaciones, entre otras, que lo vamos a hablar en otro video. Si tú quieres que yo hable de otros temas, por favor déjame tu comentario en la cajita de descripción. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón? Vamos a hablar un poquito de esto. Hay varias disfunciones que se presentan en el corazón. Recuerden que este se contrae en la sístole y se relaja en la diástole para poder que entre y salga el contenido, el volumen, la sangre, que va a ir directo ¿a dónde? A los tejidos, al cerebro, al pulmón, al riñón, a los miembros inferiores, a los miembros superiores, a todo lado. La disfunción sistólica, la sístole, es la que cierra los músculos del corazón para que lo bombee como una bomba. Si este tiene una falla sistólica, pues el corazón no alcanza a bombear la sangre. Y este no se contrae normalmente. Segundo, la disfunción diastólica, que es una alteración en el llenado del corazón. Cuando él se contrae, ese sístole, sale la sangre para todos los órganos. Cuando él se relaja, ingresa la sangre al corazón para nuevamente ser eyectada. Cuando hay una disfunción diastólica, pues ese corazón no se está llenando normalmente, ahí ya entra en falla. Normalmente es una bomba el corazón y la sangre que él eyecta es la sangre que viene con oxígeno desde los pulmones. Esa sangre que ya está oxigenada, que llega desde los pulmones, ingresa al corazón y ahí la bombea para todos los órganos que ya necesitan oxígeno, como el cerebro, el mismo corazón, los pulmones. Entonces, cuando esta sangre no se logra sacar de los pulmones, que es la que viene de allá oxigenada, pues se acumulan los pulmones y entonces entra en una falla pulmonar, se dematizan los pulmones, se congestionan. Y esto pues produce una sobrecirculación pulmonar y hay mucho más flujo, mucha más cantidad de sangre ahí, que eso es lo que produce muchos sonidos en el pulmón. Pues una sangre que no tiene oxígeno, no cumple todas las funciones que normalmente tiene la sangre y de llevar nutrientes y capacitar a los tejidos con todo el oxígeno necesario. Esto que acabé de hablar es muy importante porque ahí hablé de cuáles son las disfunciones que se presentan para que se generen los síntomas. Cuando nosotros cogemos cada una de ellas nos va a explicar cuáles son los síntomas cuando hay una falla cardíaca, cuando hay una insuficiencia cardíaca. Disminución del gasto cardíaco, pues claro, la disminución del gasto cardíaco quiere decir el gasto es la cantidad de sangre que tiene que eyectar el corazón. Cuando esta cantidad de sangre no sale como normalmente debe de hacerlo, entonces el organismo sabiamente lo que hace es distribuir la cantidad de sangre a los órganos más importantes. Le quita a unos para ponerle a otros. En este caso, le quita, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Usted no necesita en ese momento para sobrevivir comer en un momento dado, sino que lo que hace es que te envía la sangre. Con ese poquito de sangre que envía al corazón, lo envía al cerebro, a los pulmones y al mismo corazón. Porque si a ellos no llega la sangre en ese momento, pues ahí sí uno puede morir. Entonces hay una redistribución del flujo cuando hay una disminución de la cantidad de sangre que eyecta el corazón.
Eso explica los síntomas. Pues si usted no está llegándole la sangre normalmente hacia el tracto gastrointestinal porque no se necesita, pues va a producirle dolor abdominal, le va a producir náuseas, le va a producir vómito, le va a producir intolerancia a la alimentación. Esta sangre también pues disminuye el riñón, entonces es un niño que va a orinar menos y es un niño que va a tener frialdad de las manos y de los pies, frialdad distal, dado que el flujo dejó de llegar hasta esos puntos finales de las extremidades y se pone frío. ¿Por qué? Porque esa sangre la necesitamos para el cerebro. La segunda era la sobrecarga de volumen, también muy importante. Entonces, si usted tiene una sobrecarga de cantidad de líquidos porque el corazón no lo está sacando para llevarlo a otros lados, pues entonces se ponen con edema de los pies, se edematizan, se hinchan. El hígado se congestiona. Acuérdense que mucho líquido pasa por el hígado, ahí se metabolizan algunos medicamentos. Entonces el hígado se pone grande, hay hepatomegalia, también se vuelve doloroso. Y si esta sangre pues está acumulada, pues también se va a acumular en el pulmón y ahí explica la tercera causa. Y es que la acumulación de líquido en los pulmones, pues ¿qué va a producir? Dificultad para respirar, tos, le va a sonar el pecho porque hay mucha congestión ahí. Hay aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a respirar más rápido, todo eso para compensar la cantidad de oxígeno que se necesita. Y pues obviamente si va a levantarse a correr, si va a levantarse a subir unas escaleras, si quiere hacer un esfuerzo físico rápido, pues no lo va a poder hacer porque no, ese corazón está insuficiente, no alcanza a llegar la sangre a los órganos necesarios. Como pueden ver, son síntomas muy inespecíficos que pueden corresponder a cualquier enfermedad. En el caso de cuando hablamos de que tiene el niño dificultad para respirar, pues la mamá tiene que estar pendiente porque lo puede confundir con una gripa, o si el niño sufre de asma, pues entonces va a pensar que no, que son sibilancias que se presentan porque tiene una enfermedad del pulmón y resulta de que necesita estudios porque esto lo puede confundir a uno y realmente estar en una dificultad respiratoria porque su corazón va mal. Intolerancia a la alimentación, esto lo hace el niño para poder respirar. Él ya tiene dificultad respiratoria porque tiene sus pulmones congestionados. Entonces fracciona lo que se está comiendo por poquitos para poder tragar y respirar. Si no, no lo va a poder hacer. Entonces esto es un signo que hay que poner mucho cuidado. En los niños más grandecitos, pues ¿qué pasa? Pues es el niño que en la escuela le dicen a usted, es un niño que no puede correr. Él corre y se cansa, se pone azul, se marea, se desmaya. Ahí ya hay síntomas, hombre, consulte porque lo más seguro es que este niño escolar que está más grandecito algo le está pasando y ellos sí pueden hablar. Pero los síntomas que acabo de explicar y el por qué se presentan te puede guiar muchísimo, orientarte si tu hijo está pasando con algún proceso o no. Por eso usted debe consultar con su hijo, tráigalo a la consulta para poder nosotros examinar, hacer un chequeo general, un examen físico minucioso. Y probablemente nosotros podemos ayudar prontamente con un manejo rápido, oportuno, para que no hayan complicaciones cardíacas. Bueno, y con esto damos solución a la pregunta: ¿qué síntomas produce la insuficiencia cardíaca en niños? Soy el médico Octavio Ortiz. Si te gustó, deja like, deja tu comentario para que podamos discutir algo más. Por aquí te voy a dejar algo acerca de medicamentos, por aquí acerca de la acetaminofén y la nitrofurantoína, y suscríbete. Bye.